porque Él está nuevo, él siempre está presto para bendecir a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca de la defensa de Pablo. Pero para poder localizarnos donde estamos, vamos a comenzar unos cuantos versículos antes en el capítulo 21, que fue el que tocó Marlon la vez pasada. En el versículo 37 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, y una de las cosas que quiero enfatizar en esta noche es que Pablo no perdía la oportunidad de poder exponer el evangelio de cualquier forma. Lo vimos en el capítulo 17 de Hechos, cuando dijo al Dios no conocido, cuando él estaba en Atenas, estaba mirando todas las efigies que estaban allí, y vio una que decía al Dios no conocido, pues de esa se pegó él para transmitir el mensaje de Dios. Y en esta noche vamos a ver cómo cada uno de nosotros podemos ser como él es, compartir el evangelio a cada criatura. Amén. Amén. Dice, cuando el versículo 37 del capítulo 21 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, en otras palabras, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Lo estaban qué? Estaba en prisión, en una fortaleza. Dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Él no sabía que Pablo era una persona docta en el griego, y más adelante vamos a ver el otro idioma también. Dice, ¿no eras tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Ok, aquí vemos a Saulo de Tarso. ¿Qué era Tarso? Para muchas personas no saben lo que era Tarso. Tarso era una ciudad importante de aquel entonces que se convirtió más adelante en la capital de la región de Cilicia, que era una fortaleza, era una región romana. Por causa de eso, les dieron a los de Tarso, le dieron la oportunidad de ser romanos, le dieron la ciudadanía romana también, por causa de eso. Ahora, entonces ya vimos lo que era Tarso, que era una ciudad importante en Cilicia, que era la capital, se convirtió en la capital de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo, le dijo Pablo, al tribuno, o sea, al que lo estaba cuidando en ese momento. Y cuando el tribuno se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres. Me llama mucho la atención que dijo varones, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese momento? Estaba reconociendo quién lo estaba juzgando. Número uno, lo estaba juzgando un consejo romano, y lo estaban juzgando también la gente de Sanedrín, que eran los judíos. Ahora, para muchos no saben lo que es el Sanedrín. El Sanedrín era una corte judía que en la cual eran personas muy de alta, de alta alcurnia. Y entonces él les habló en hebreo. Me maravilla esto de que les habló en hebreo. ¿Por qué? Porque no era el lenguaje común. El lenguaje común en aquel entonces era el griego y el arameo. Pero él les habló en griego. ¿Significando qué? Significando que era una persona de una educación muy alta. O sea, él hablaba hebreo fluidamente. Pablo y les habló en hebreo. Cuando ellos escucharon esto, dijeron, hey, como que se sorprendieron de lo que estaba sucediendo. Entonces él les habló en hebreo y les dijo, varones, número uno, varones. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a los romanos que estaban allí junto con él, que lo estaban juzgando. Y hermanos, me imagino que le estaba hablando a los de Sanedrín, que eran judíos como él.
y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio aún. Y él les dijo, wow, qué interesante. O sea que ellos se sorprendieron porque Pablo hablaba hebreo. Y él comenzó diciendo, yo de cierto. Entonces ahora él da sus credenciales. Y esta es la forma en que él empieza la defensa de su propio, porque lo estaban acusando de cosas que no eran verdad. Entonces tenía que explicarles a ellos quién era él. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? En Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel. Wow. Gamaliel. Gamaliel, ¿quién era? Era una persona bien importante dentro del Sanedrín. Y no solamente que era importante, sino que era bien respetado por todos aquellos que estaban allí. ¿Ok? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Por qué? Porque Gamaliel era el que lo había enseñado, y no solamente lo había enseñado, sino que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En otras palabras, él no quiso poner nadie, ninguno de los que estaban allí en del Sanedrín, los quiso poner mal, en mala, sino que él mismo dijo, igual que todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Perseguía a quién? Al perseguidor de la iglesia. ¿Ok? La gente del camino en aquel entonces se llamaban los de la iglesia, que eran los del camino. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. En otras palabras, estaba diciéndole a ellos que ellos mismos le habían dado las cartas a él para que él pudiera perseguir a la gente de la iglesia. O sea que él era perseguidor de la iglesia. Él está diciendo quién era él. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Dice el versículo 5. Ahora, ¿pero qué sucedió en el versículo 6? Pero aconteció que yendo yo, ya empieza él entonces a decirles a ellos y a contarles los hechos que habían sucedido en el capítulo 9 de los hechos. Ya lo vimos, ya lo estudiamos anteriormente. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. O sea que, en otras palabras, él estaba, supuestamente él estaba montado en algo. No se sabe qué cosa. Mucha gente cree que era un caballo, pero no dice, se dice que cayó al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Ya Pablo está cambiando su perspectiva de a quién él estaba siguiendo, a quién estaba persiguiendo. No estaba persiguiendo a la gente de la iglesia solamente, sino que el mismo Dios le dijo desde el cielo, dice que una voz del cielo le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Y lo llamó por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En otras palabras, ¿qué estaba sucediendo aquí? Que Pablo estaba teniendo un encuentro personal con Dios. Amén. Y dijo, ¿qué haré, Señor?
le preguntó a Dios, le preguntó a Jesús, a la voz que le estaba hablando, le dijo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Ya él iba a Damasco anyway, ¿verdad? Pero con otra perspectiva, tenía otra perspectiva de ir a perseguir a la iglesia y a meterlos en la cárcel, ¿verdad? Dice, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, en otras palabras, ¿qué sucedió con Pablo? Quedó ciego. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías. Fíjense quién era Ananías. Era un profeta que Dios había mandado para que sanara a Pablo. ¿Ok? O a Saulo en ese momento. Varón piadoso según la ley. Que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Entonces, ¿quién era Ananías? Una persona que era bien respetada por todos los que estaban allí. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Wow, hermano. Y muchos de los que han estudiado el pasaje del capítulo 9 de Hechos, se dan cuenta que este hombre no quería al principio ir a cumplir lo que Dios le había mandado hacer. ¿Por qué? Porque Pablo tenía mala reputación en cuanto a ser perseguidor de la iglesia. Mas, sin embargo, cuando llegó a este momento, le dijo, hermano, lo llamó hermano. Y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. O sea, que no fue después, no tuvo que pasar un tiempo, sino que inmediatamente cuando este hombre oró por él y le dijo, recibe la vista, eso fue lo que sucedió. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Qué es lo que le había sucedido a Pablo? Pablo había tenido un encuentro con Dios y Dios le había cambiado su perspectiva de lo que él era antes. Por eso dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y alguien decía ahora, ¿conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes para qué existes? ¿Sabes cuál es el propósito en tu vida en esta noche? Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Ya le está diciendo ahí más o menos lo que él iba a hacer, lo que has visto y oído. Por eso es que Pablo no perdía oportunidad para poder testificar de las cosas que Dios había hecho. ¿Tienes tú un testimonio que contarle al mundo? Porque lo que estaba haciendo Pablo aquí era solamente diciendo su testimonio a las personas que estaban alrededor de él. Y él dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Dios ahí? Que tenemos que decir al mundo, a las personas que no conocen, lo que hemos visto y lo que hemos oído de parte de Dios en nosotros. Por eso es que cada uno de nosotros tiene un testimonio y el testimonio tuyo vale mucho porque nadie te lo puede refutar. Son experiencias que tú has pasado. Pablo solamente estaba diciendo lo que le había pasado y esa era la defensa que él estaba dándole a la gente. Ahora pues, dice el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, yo quiero leer aquí algo que saqué, algo que escribí que dice que Tarso era la ciudad natal del apóstol Pablo, para que todo el mundo lo sepa. Era una ciudad de gran importancia
como centro de aprendizaje del viejo mundo junto a Alejandría y Atenas. O sea que tenía un alto nivel de educación. Notablemente a los ciudadanos judíos de Tarso se les concedía la ciudadanía romana, por lo que ya expliqué anteriormente, porque era la capital de Cilicia, que era una fortaleza, era una región romana, y por causa de eso entonces los de Tarso podían ser ciudadanos, se les daba la ciudadanía romana. Tenían doble ciudadanía, tenían la ciudadanía hebrea y tenían la ciudadanía romana. Ahora, de niño, pues Pablo fue criado en Jerusalén, como nos dijo la escritura, y propiamente educado bajo el tutelaje de Gamaliel. Gamaliel era un maestro un maestro de maestros de la palabra. Era parte del Sanedrín de aquel entonces. Era un miembro del Sanedrín. El oficio de Pablo era la fabricación de carpas. Y encaja muy bien porque Tarso era una ciudad conocida por cierto tipo de fieltro hecho de lana de cabras negras. Ok, o sea que Pablo, lo que Pablo hacía eran carpas, y de donde él nació, donde él vivía, era un lugar estratégico, porque allí se producía un fieltro hecho de lana de cabras negras que servían para hacer las carpas que Pablo fabricaba. ¿Ok? Entonces, básicamente, hasta el versículo 16 es lo que queremos llegar en esta noche. Ya continuaremos la semana que viene, cuando Pablo es enviado. Ya Dios le dijo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Ahora, ¿qué harás tú con lo que Dios te ha dicho a ti que hagas? Número uno, tienes un testimonio que compartir. ¿Cuántos tenemos un testimonio que compartir? Háblale a la gente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Solamente, no tienes que inventarle nada. Solamente di lo que Dios ha hecho en ti, lo que tú has visto y oído, como dice la palabra de Dios. Eso es estrictamente lo que Pablo estaba haciendo aquí. Pablo relata revela quién era él, basado en lo que él había visto y oído. Y esa era su defensa. Simplemente eso. Él no tenía que inventar nada porque él sabía quién era. Y él no solamente eso, sino que él aprovechaba cada oportunidad para hablar de Jesucristo. Ya lo hemos visto, como lo vimos en el hecho en Atenas, cuando vio esa efigie que decía Dios no conocido. Lo vimos también en la cárcel, cuando las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero pensó que todo el mundo se había ido y dijo: no te mates porque estamos todos aquí, nadie se ha ido. Y entonces él pudo testificarle al carcelero, y el carcelero se convirtió junto con su familia. Así que mi pregunta en esta noche es la siguiente, para ti que me estás escuchando. ¿Tienes algo que contarle al mundo? ¿Tienes algo que decir de Dios en tu vida? Comparte tu evangelio con otras personas, comparte tu testimonio con otras personas y verás que Dios hace el resto. Que Dios te bendiga. Amén.